jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizás lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provocan hacer contigo en mí las perdidas. No puedo. Queridos oyentes, hoy estoy con un gran historiador, pero un historiador silencioso. Es decir, me refiero a un historiador que no aparece en los grandes medios rutilantes, sino que es un estudioso de nuestra historia en silencio, pero profundo. Tiene varios libros a los cuales yo he leído, incluso hemos dado clases juntos en algunos cursos. Estoy hablando nada más y nada menos que de Guillermo Gació. Guillermo, buenas noches, ¿cómo te va? Acá Claudio Chávez en Caminantes de la Historia. Buenas noches, bueno, estoy hablando desde Ámsterdam, Holanda, son las 3 de la mañana, así que, bueno, adelante. Y gracias por tus elogiosas palabras. Sé que también tuvo palabras elogiosas para mí Luis Alberto Romero. Exactamente. Valoro mucho lo sí. que dijo y lo agradezco sinceramente. Bueno, ¿qué estás haciendo en Ámsterdam antes de empezar con nuestra conversación? Bueno, en realidad estoy desde acá hace 2 años y estoy, bueno, viviendo acá gracias a unos amigos. Y bueno, estoy acá realmente trabajando, no exactamente en temas de historia argentina, aunque estoy trabajando el periodo, digamos, o completando la investigación que hice con Perón en la Revolución del 43. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Pero antes, Guillermo, ¿qué te parece? Vos tenés un libro extraordinario sobre la segunda presidencia de Irigoyen, pero sería demasiado extenso. No sé si querés hablar de la decadencia, la crisis de la segunda presidencia de Irigoyen, o vamos directamente al golpe de Estado de 1930. Te doy esa opción en función del poco tiempo que tenemos. Así que elegilo vos. Sobre la investigación que hice sobre la segunda presidencia de Irigoyen en la crisis de 1930, la publicamos en 3 libros, son más de 1000 y pico de páginas, y es una investigación realmente muy rigurosa tratando de ubicarnos en el momento, en la época, es decir, cómo hubiésemos vivido esos 2 años. Esa investigación tiende a responder a la pregunta al cómo cayó Irigoyen. Claro. Si nos preguntásemos algo más denso, es decir, ¿por qué cayó Irigoyen? Yo diría que Irigoyen cae porque vuelve, y me explico. Sí, claro. La crisis del 30 son 25 años de conflicto y de confrontación, cada vez más aguda entre Irigoyen y sus adversarios políticos. La historia en realidad empieza el 4 de febrero de 1905, la gran revolución radical cuyo líder es Irigoyen. Esa revolución en realidad conmueve al sistema político argentino, primero por el carácter civil, por la cantidad de civiles armados que participan, por la extensión geográfica de esa revolución, porque esa revolución consigue secuestrar al vicepresidente de la nación y casi lo hace con el expresidente Roca. Genera un conflicto entre el presidente Quintana y Figueroa Alcorta. Se declara el estado de sitio, la escuela de suboficiales es cerrada y se consolida el liderazgo de Irigoyen. Para entender esa revolución, o quién es el Irigoyen original y el genuino, habría que leer o repasar las cartas de Irigoyen a Pedro Molina. Claro. En una de las cuales evoco, porque hace tiempo que no la leo, ese dicho de Irigoyen: doctor Molina, no se confunda, son todos iguales, refiriéndose a sus adversarios políticos, a lo que él llamó el régimen. Ajá. Ahí está Irigoyen, ahí está el hombre. Ajá. Como tituló Horacio Llanarte el libro que escribió sobre el apóstol, Hipólito Yrigoyen, en el año 16, y que tuvo muchas ediciones.
En esas cartas, Irigoyen y en el hombre se queda definido quién es el enemigo de Irigoyen, el régimen. ¿Cuál es el objeto de la lucha de Irigoyen? La reparación fundamental. ¿Qué es la reparación fundamental? Sustituir los gobiernos del régimen, que él calificaba como exclusivamente oligárquicos, por los gobiernos surgidos del sufragio libre, del sufragio popular. Y el instrumento para lograr eso es la Unión Cívica Radical. Ese instrumento la maneja Irigoyen, que llegó a considerarse que él no era un presidente de orden común, y la clave fue la intransigencia, es decir, que no se podía participar de ningún proceso electoral ni político hasta que no se consiguiera la presidencia de la nación. La revolución del año 5 deja al país en un estado de conspiración latente. Cuando Irigoyen continúa hablando, y esto es uno de los grandes quiz de la política argentina, que termina hablando, negociando o conciliando con Figueroa Alcorta para que luego Sáenz Peña, su sucesor, abra la ley electoral de voto universal, secreto y obligatorio, y, importante, el padrón militar. Guillermo, ¿es cierto? Para esto que estamos hablando, lo que interesa para esto que estamos hablando de la ley Sáenz Peña es cómo se interpreta la ley Sáenz Peña en su época y cómo esa interpretación permea en la historiografía. Permitime una pregunta, Guillermo. ¿Es cierto que Figueroa Alcorta, antes de convencerse que debe impulsar una ley electoral, le ofrece la vicepresidencia a Hipólito Yrigoyen, o no es cierto? Esa es una de las cuestiones que forman parte de qué es lo que se habló y qué no se habló entre ellos. Ajá. Por supuesto que a Irigoyen y a los radicales se le ofrecieron muchísimas cosas, pero estaba absolutamente claro que Irigoyen no iba a aceptar nada que no fuera la presidencia de la nación. Claro. Y una cosa muy importante es que con la Irigoyen consigue con la intransigencia que ningún radical se presente ni forme parte de ningún gobierno, y si lo hacía, dejaba de ser radical inmediatamente. Claro. La interpretación que se hace de la ley Sáenz Peña, que digo permea la historiografía, tiene que ver con que desde el punto de vista del orden conservador, la ley Sáenz Peña significó una apertura del sistema hecha desde el propio orden conservador. Quiere decir que fue una especie de apertura de concesión. Para los radicales eso fue ninguna concesión. Fue una reivindicación, fue una conquista. El sistema constitucional de 9 años senadores, 6 años diputados y la ley Sáenz Peña, 2/3 mayoría y 1/3 minoría, más las situaciones provinciales, hicieron creer a los conservadores y a muchos analistas de la época que se abría un periodo de apertura en el cual iba a haber una transición progresiva, pausada, consensuada, y hacia una especie de bipartidismo radical conservador. Nada de esto figuraba en el programa de Irigoyen. El 12 de octubre del 16, Irigoyen asume la presidencia, jamás habla con Victorino de la Plaza, no admite recibir la banda presidencial de Victorino de la Plaza, publica esa mañana un texto breve en el cual habla del apostolado, de la reparación y del rol del radicalismo. Perdóname, o sea que digamos, el caso fue al revés de Cristina Kirchner, que no quiso entregar el bastón, y Hipólito Yrigoyen no quiso recibir la banda No solamente no quiso recibir la banda, no quiso ni hablar con De la Plaza, ni dirigirle la palabra a nadie que fuera del régimen. Ajá. Y a pesar de que ganó en el colegio electoral con algunas dificultades, sí, Irigoyen llamó a su conquista, dijo que su gobierno había surgido de un plebiscito nacional. Por lo tanto, consideró absolutamente deslegítimas todas las situaciones provinciales surgidas del anterior régimen, supuestamente oligárquico, y no solamente habló, sino que dio el golpe maestro, intervino la provincia de Buenos Aires. Claro. Y en el mensaje al Congreso del año 17 hace de ese hecho un punto fundamental. Tengamos en cuenta que Irigoyen jamás habló en público, es decir, que esos mensajes eran leídos por un secretario del Senado. Pero no solamente intervino... Hace 20 intervenciones federales, claro, 15 por decreto, es decir, que va desmontando una por una todas las situaciones del régimen conservador, y eso lo hace mediante una gran movilización popular. Ajá. Tengamos en cuenta además que aquel radical que siquiera participaba con una reunión social con alguien del régimen era absolutamente descalificado, es decir, dejaba de pertenecer al sistema irigoyenista. Había una grieta enorme. Bueno,
Cuando termina la presidencia de Irigoyen, y esto estamos simplificando, voy a poner un ejemplo de cómo funcionaba esto. El general Vallée. El general Vallée estuvo con Irigoyen desde el año, fue uno de los militares que participó con Irigoyen en la revolución del año 5. Tenía trato diario y casi familiar con Irigoyen durante años. Sin embargo, en un momento determinado, Irigoyen deja de recibirlo, deja de atenderlo y lo deriva en el ministro de Guerra Moreno, que dicho sea de paso fue el primer civil en ocupar el Ministerio de Guerra. Ajá. Muy bien. ¿Qué le pasa a Vallée? Vallée tiene que ascender a general de división y no asciende, es pasado a retiro. Se produce ahí una serie de cartas de Vallée que indirectamente dirige a Irigoyen y se bate al duelo con Moreno, pero Vallée desaparece de la escena política y militar. ¿Qué había hecho Vallée de malo? Se casó con una media Pellegrini. Eso para Irigoyen era insostenible. Se acabó Vallée. Ah, mirá vos. Bueno, Irigoyen vuelve al llano en el año 22 y lo pone a alvear. ¿Por qué hace esto, Guillermo? ¿Cuál es la razón por la cual decide poner a alvear, si una persona totalmente diferente a él, de concepciones políticas e incluso de sector social y de amistades? Porque el círculo de Alvear es un círculo distinto al que rodeaba a Hipólito Yrigoyen. Termina siendo un círculo distinto, pero no al comienzo. Pero muchas veces, perdón, cuando se dice la diferencia entre Alvear e Irigoyen y el conflicto entre ellos, realmente no hubo ningún conflicto. Si hubo alguien alvearista, fue Hipólito Yrigoyen. Lo hizo presidente y lo hizo jefe del radicalismo. ¿Qué más quiere qué más demostración tenía que haber hecho Irigoyen? Claro. Pero ¿qué consideraba Irigoyen en Alvear? Su definitiva lealtad, que en realidad la tuvo Alvear. Ajá. La tuvo porque en el 30 decía gobernar no es payar. Permitió que volviera, porque todo estaba armado para que Irigoyen no volviera. Ajá. Todo estaba armado para que Irigoyen no volviera. Ajá. Ajá. Claro, vos decís, permitió... Los conservadores, digamos, el editorial de La Nación del último día de Irigoyen, el primero de Alvear, bueno, pasaron 6 años de turbulencia, ahora vamos a un periodo de estabilización, a un periodo de tranquilidad. Bueno, ese periodo de tranquilidad en realidad está alterado por la decisión conservadora. Repito, si hubiésemos hablado en el año 22, los irigoyenistas nos hubieran dicho que ellos querían seguir y en el peor de los casos volver. Si los adversarios nos hubieran dicho con fundamento, Irigoyen no vuelve más porque estos otros 6 años no lo aguantamos. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hacen los conservadores? Frenar dentro del sistema. Primero, en los 2 primeros años, en el 24, dividen el bloque de diputados, crean el antipersonalismo. En el 26 se unen hay una alianza de los conservadores con los radicales anti-Irigoyen, muchos de ellos prominentes figuras, y forman el Frente Único Antipersonalista, que en las elecciones de ese año daban pábulo a que en las elecciones presidenciales del 28 podían llegar a ganar si se intervenía la provincia de Buenos Aires. Sí. Cosa que hace fracasar Alvear. Resultado, van al 28 y en abril del 28 Irigoyen hace lo que él llamó el superplebiscito. Gana en forma contundente y desbarata toda la conspiración conservadora. Eso y radical antipersonalista. Desde el punto de vista irigoyenista, todo este proceso está descrito por Gabriel del Mazo en su historia del radicalismo, muy antialvearista. Sí. Y este capítulo se llama El mapa de la regresión. Pero tengamos en cuenta que hay algo paralelo a esta cuestión conservadora o esta concepción de frenar dentro del sistema. Además de nombrarse a Alvear presidente, hay un personaje que surge en esta época que va a ser clave a posteriori, que es el general Agustín Justo. Claro. El general Agustín Justo crea o inspira en el año 21-22 la Logia General San Martín, que conocemos gracias a Orona. Orona era un pariente del general García, sí, aliado de Justo, que formó parte, en cierta forma presidió la Logia San Martín. Que hizo casi 100 publicaciones en el diario La Nación antes del golpe del 30, García, publicada de manera permanente. Jefe de policía de Justo. Bueno, este coronel, y obviamente aliado a Botano, el director de crítica,
¿Por qué se crea esta logia? ¿Cuál es el fundamento externo? ¿Por qué se dice que se crea esta lógica? Para acabar con la politización en el ejército. Irigoyen comienza y avanza en hacer que el ejército sea radical. Ajá. Esto genera rispideces dentro del cuadro de oficiales, y hay un grupo de oficiales notoriamente anti-irigoyenistas que, socolor de defender el profesionalismo, crea una lógica para impedir que esto continúe. Hay que ver en esta presidencia de Alvear la política de Justo dentro del ejército, y un dato que me parece no se le ha prestado suficiente atención es la carta pública que hace Justo en febrero del 28, una carta dirigida a un miembro de la Corte Suprema, Clodomiro Zavalía, que se publica en la primera plana de La Nación, donde él dice que no estaba conspirando. Y el que se explica, se complica. Claro, Bueno, claro. vamos al... Gana Irigoyen y establece lo que él llama el mandato extraordinario, es decir, que el superplebiscito le daba a él un poder prácticamente omnívodo. Claro, gana con el 62% de los votos. Sí, una forma contundente. Realmente demostró que el Frente Único Antipersonalista era un fracaso. Pero ahí también, a posteriori, analizándolo después, vamos viendo cómo esta confluencia conservadora, radical, antipersonalista, anti-irigoyenista, termina siendo cautivo del general Justo. Es decir, cómo en el 31, cuando el gobierno provisional del general Uriburu da las elecciones, el Frente Único Antipersonalista se llama Concordancia. Ahora, te voy a hacer... perdóname, Guillermo, porque ahora sí te quiero hacer yo una pregunta, porque pasaste el golpe de Estado. Vos estás contando una carta publicada por Agustín P. Justo en el diario La Nación en febrero del año 28, respecto de que él no está conspirando. Muy bien. Estaba. Ahora, la pregunta es esta. Según el general José María Sarobe, en su libro sobre la Revolución del 30, él cuenta que se apersonó al general Agustín P. Justo, del cual era amigo personal, un poco enojado, dice Sarobe, porque hay una conspiración en marcha y él no tiene claro si Justo está, si no está, y si está porque a él no le dijo nada. Y Justo es como que se desprende del bulto de esa acusación, y recién a partir de ahí, según dice Sarobe, se mete en la conspiración por medio de Sarobe. ¿Tenés algo que decir, objetar, afirmar respecto de esto que está diciendo Sarobe? No, al contrario, me parece que viene muy a cuento. Yo diría que esas memorias de Sarobe hay que leerlas junto con las memorias de otro protagonista, Federico Pinedo. Claro. Cuando uno lee, claro. no, ¿cuál es ¿para qué hace todo ese cuento Sarobe y qué es lo que cuenta Pinedo? Si hubiésemos estado en el año 32 o 33 o incluso posteriores, ¿qué nos dice Sarobe y qué nos dice Pinedo en definitiva? Ajá. Señores, debido a que Irigoyen y su gobierno estaban llevando al país al desastre, al borde del abismo, y eso produjo que el general Uriburu quisiera establecer una dictadura militar que modificase el sistema constitucional y modificase la ley Sepeña y creaba una dictadura militar junto con sus amigos políticos nacionalistas, nosotros, los que creemos en la Constitución, los que creemos en la ley Sepeña tal cual Sepeña la formuló, impedimos eso, y gracias a eso el gobierno de Justo fue un gobierno constitucional, fue un gobierno que respetó los tres poderes del Estado, que a los 6 años se fue, etcétera, etcétera. Es decir que el justismo se presenta como, y está clarísimo en estas dos memorias, claro, se presenta en estas dos circunstancias como los que salvaron al país del nazifascismo, no solamente del desastre a que lo estaba llevando Irigoyen, según ellos, sino que también salvaron al país de una dictadura militar. Claro. Claro. Está clarísimo eso en estos dos libros. Sí, sí, sí. Pero fíjate además sí, que es una consecuencia que a veces no se cuenta de la revolución del año 30, que por distintas razones, no se consideró ningún gobierno, hasta Cámpora, cuya legitimidad no fuera objetada. Ninguno, ¿eh? Vos me podrás decir el peronista. No, los radicales consideraron que el gobierno peronista era
producto de una dictadura militar el que 43. había amañado el proceso electoral. Sí, sí, razón por la cual cuando asumió Perón el 4 de junio se retiraron del acto en el cual el presidente se presenta ante las cámaras. Y después a la vuelta de los años estuvo ese famoso dicho radical, ¿no es cierto? Con los conservadores había libertad todos los días, menos el día de elecciones. Y con el peronismo no había libertad nunca, salvo el día de las elecciones. Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Caminantes de la Historia con Claudio Chávez y Darío Casapícola. ¿Cómo lo ves a Perón jugando ahí en la Revolución del 30? Porque estuvo y escribió. Y estuvo con Sarov, estuvo con Justo, estuvo... te pregunto porque habitualmente la historiografía peronista nacionalista y la historiografía liberal antiperonista ubican a Perón con Uriburu, y en realidad Perón ahí estuvo con Justo, ¿verdad? Más que con Justo estuvo con un personaje que después va a estar muy asociado a él, que es el general Ramírez. El general Ramírez era el jefe del Estado Mayor de Uriburu. Ajá. Y vos fijate que como apéndice, ya que lo citaste, el libro de Sarov, como apéndice figura la memoria de Perón en esa revolución. Claro. Y ahí Perón dice que justamente la decisión, digamos, final de derrocar a Irigoyen se da en julio, cuando la crisis en el ejército había llegado a un punto realmente muy grave, como consecuencia de la politización creciente que Irigoyen está volviendo a hacer en los cuadros militares. Sí, sí, absolutamente, esto lo dice Perón. Incluso yo he publicado unas cartas de Perón que estaban conseguí en el archivo Sarove, que tenía el embajador Ortiz de Rosa, porque él estaba casado con la hija del general Sarove. Y ahí descubrí 3 cartas de Perón dirigidas a Sarove cuando Sarove estaba en Japón. Había sido mandado afuera por Uriburu, el general Sarove. Y le manda una carta explicándole la conducta de él y de sus amigos en las elecciones del año 31. Ahí pondera a Justo. En fin, toda una carta en contra. Bueno, habla de los peludistas, descalificando peyorativamente a los radicales, pero y también, por supuesto, la fórmula roja que él llama del socialismo, y apoya fuertemente la candidatura de Justo en las elecciones del año 31. Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta además que se suele hablar del tema de la crisis del año 29, sí, con fundamento. Pero acá hay algo, me parece que, ya que estamos hablando de estos temas y antes de hablar al 43, me parece que acá hay algo que no se le ha prestado la suficiente atención y que me parece realmente una cuestión muy de fondo. Como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasa a competir cada vez más abiertamente con Inglaterra en el mercado y en los intereses de América Latina, en particular de Sudamérica. Tengamos en cuenta que el proceso argentino del 80 al 30, o sea, la Argentina liberal, conservadora, radical, estaba inscripta dentro de un orden internacional liderado por Inglaterra. Exactamente. Y dentro de ese orden internacional, la Argentina, en América Latina y en Sudamérica, jugaba un papel central, muy importante. Bien. Lo ha dicho Roque Cespeña con claridad. Irigoyen cierra la caja de conversión, o sea, el patrón de todas las monedas funcionaba con el patrón oro, cierra la caja de conversión y firma con Inglaterra el acuerdo Ollanarte-Davernon para asegurarse el mercado inglés. Exacto. Este acuerdo no es aprobado por el Congreso, pero en el año 31 se hace, ya con Uriburu, se hace la feria británica en Buenos Aires, viene el príncipe de Gales, y en el 33 está Roca Ranci, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a la segunda. Comienza una declinación de los intereses ingleses, notoriamente, durante la década del 30. Hasta que, cuando estalla la Guerra Mundial, en el año 39-40, en muchos sectores comienza a replantearse esta cuestión. Pero este planteo comienza a hacerse en Inglaterra. ¿Cuál es la punta del ovillo? La punta del ovillo es el Plan Pinedo de 1940. Ajá. Cuando Pinedo va al Parlamento a defender ese plan,
que en definitiva tendía a comenzar a asociarse más activamente con Estados Unidos sí, y a mirar a Brasil, ¿no es cierto? Y a activar el mercado interno con intervención del Estado. Sí. Esa era la base del plan Pinedo. Sí. Bueno, cuando va a la interpelación en el Senado, un senador, Pinedo plantea la nacionalización de los ferrocarriles. Sí. Y un senador le pregunta, perdón, ministro, ¿usted lo tiene estudiado este tema? ¿Qué contesta Pinedo? Sí, los ingleses me encargaron que estudiara ese tema. ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo. Clarísimo. Bueno, entonces ahí Pinedo, para hacer triunfar su plan, Pinedo hombre de justo, ¿no? Absolutamente sí. Hombre de justo. Sí. Pinedo volvió al gabinete después de haber tenido que renunciar con consecuencia del escándalo de la denuncia de la Torre. Ajá. Vuelve al gabinete ya con Castillo, en un Castillo tambaleante después de la crisis del Palomar, ¿no es cierto? Y justo lo hace poner, que era el hombre más importante de la política argentina, lo hace poner a Pinedo. Pinedo va a Mar del Plata a negociar con Alvear, porque si no necesitaba el apoyo parlamentario. Sí. ¿Y quién es el que hace fracasar todo esto? El tercer hombre de la década del 30. El primero, obviamente, era Justo, el segundo Alvear, y el tercero, Robustiano Patrón Costa, presidente del Partido Demócrata Nacional desde desde el año 31 hasta su frustrada y casi segura presidencia en el 43. Este hecho hace que fracase, sea el segundo hecho que hace que obstruye hay cuestiones, la vuelta de Justo. ¿Hay cuestiones políticas internas o cuestiones geopolíticas en esta decisión de Patrón Costa? No, que Patrón Costa quería ser presidente. Claro, no, pero vos me estás hablando del plan Pinedo, ¿verdad? Del plan Pinedo que tenía No, pero acá ya no era una cuestión económica, acá era una cuestión de que Justo estaba enroscando con los radicales, claro. Y Justo quería ser nuevamente presidente, sí, en alguna forma de alianza con los radicales, eso a Patrón Costa desde ya que no. Claro. Porque, perdón, acá se suele hablar de la restauración, que la revolución del 30 fue la restauración de los conservadores. Sí. Los conservadores admitieron esto a medias. Ajá. O sea, los conservadores consideraron que Melo, Gallo, todos esos tipos en definitiva eran radicales y habían estado coqueteando alguna vez con Irigoyen. Sí, no le fue Estaban fácil. Contaminados. Sí, Y Justo era militar. Y los conservadores en definitiva, sí, preferían a Justo que a Irigoyen. Sí. Pero la verdad, tampoco se lo tragaban más de la cuenta. A Agustín P. Justo. Sí, y Justo lo sabía también eso. Sí, Justo también lo sabía. Sí, no fue fácil armar la concordancia. Por eso. Perdón, ¿qué hace Patrón Costa? Patrón Costa tiene tres momentos claves. El primero cuando lo pone a Castillo de vice de Ortiz. Ajá. A expensas del candidato de Justo que era Cárcano. Claro. La segunda es esta, cuando le hace fracasar, le sepulta a Pinedo y la negociación con Alvear. Y la tercera, cuando lo hace poner a el militar nacionalista Ramírez como ministro de guerra, que en definitiva lo termina sepultando. Pero esos fueron los tres golpes maestros de Patrón Costas contra Justo para ser él el candidato a presidente. Bueno, exactamente. Y, repito, esa era la restauración conservadora, Patrón Costas. Claro. Bueno, está bien, no entiendo por qué esa insistencia tuya de que esa es, porque vos decís que hay una historiografía que señala a Justo como la restauración conservadora. Sí, bueno, porque pasó a ser así, porque en definitiva... Claro, sí, por supuesto. Perdón. Pero además te quiero decir una cosa, quienes elaboraron... Si hubiéramos hablado en el año 40 con Castillo sí, no nos decía que la revolución conservadora era otra, ¿eh? Claro, no, lo que quiero decir es que me parece que quien armó esta idea, esta imagen o este discurso, o este relato, para decirlo de una manera moderna, de que la revolución restauradora la expresaba, o el fraude patriótico lo expresaba Justo, ha sido un sector del radicalismo, Forja, y luego también lo compró el nacionalismo revisionista, y luego por supuesto en la década del 60 ciertos sectores de la izquierda.
Pero por lo que vos... porque la restauración conservadora significó en definitiva la instauración del fraude, que fue el tema, el leitmotiv central del radicalismo durante toda esa década. Pero bueno. Ahora decime... Sobre el tema este de Inglaterra y Estados Unidos, sí. Me acuerdo de una vamos con una humorada, digamos. En una de las fichas de Mircea de Peña, dedicada al 17 de octubre, Mircea de Peña dice: el 17 de octubre, en la Plaza de Mayo, el pueblo argentino expresó que prefería continuar subordinado a Inglaterra antes que pasar a subordinarse a Estados Unidos. Bueno, esto que parece una especie de humorada, se lo comenté en una reunión a Jorge Abelardo Ramos. Ajá. Y Ramos me dijo: sí, a mí también se me ocurrió algo parecido, pero no me animé a decirlo tan brutalmente. Ajá. Y también se lo comenté a Julio Irasusta. Y Julio Irasusta me dice: sí, lo que pasa es que lo que vino después fue peor todavía que eso. Y ahí comenzamos a hablar de ese capítulo de Irasusta en Balance del siglo y medio, que se llama Argentina termina pagando la guerra de Inglaterra. Y él tenía armadas una serie de carpetas que no sé dónde habrán ido a parar, donde realmente iba a ser un libro de todo eso. Ahora, escúchame, acá hay, yo tengo, frente a lo que vos decís de tus conversaciones con Ramos o con Irasusta, yo tengo que hacerte entonces una pregunta. Producido el golpe de Estado de 1943, hecho básicamente, aunque yo sé que vos tenés un libro hecho básicamente por Ramírez y por el ejército, me parece que el GO jugó un rol menor en el golpe de Estado. No, pará. Sí, a ver. Pará. Sí. Ante todo te quiero hacer un comentario. Sí. Este tema de la evolución del 43 creo que en breve va a tener va a estar nuevamente de boga, porque sí. María Sáenz Quesada va a sacar un libro sobre ese tema. Dado el prestigio de la autora, la importancia del tema y el empuje que seguramente le va a dar el sello de Random House, sí. El tema de la decadencia conservadora y la revolución del 43 va a tener, nuevamente va a ser motivo de conversaciones. Sí. Bien. Sobre la revolución del 43, yo tengo, como te dije antes, sigo trabajando el tema, pero tengo publicado ya 3 1/4, digamos, trabajo. En realidad, esa investigación, que la tengo avanzada, aunque escasamente publicada, comienza, digamos, como esas películas que empiezan por el final y después te empezás a ver cómo llegás a ese final. El final es el discurso de Perón, el balcón del 17 de octubre del 45. ¿Qué dice Perón esa noche en el balcón? Ajá. Que sea el coronel Perón el vínculo de unión que haga indestructible la hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía, que sea esta unión eterna e infinita. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, esta frase fue eliminada de prácticamente toda la historiografía futura. ¿Y dónde figura? En las versiones, ese discurso no fue grabado, claro, ni fue tomado taquigráficamente por ninguna fuente oficial, salvo por los periodistas que estaban esa noche cubriendo el acto, o cubriendo lo que estaba ocurriendo en la plaza. Y después figura en algo mucho más importante. En el pueblo ya sabe de qué se trata, que junto con el otro libro de los discursos de Perón, el pueblo quiere saber de qué se trata, son los 2 libros que, digamos, fundan el peronismo de la revolución del 43. Uh-huh. El GO. La vez que Perón se refiere al GO, que ya estamos en el 45, después voy a hacer un comentario sobre por qué la policía. En el 45, él dice: el GO era necesario para que la revolución no se desviara como la del 6 de septiembre. ¿Cuál fue para Perón y su grupo y Ramírez la desviación del 6 de septiembre? Que terminaron dándole poder a los políticos. Ajá. Esa fue la desviación. Bueno, mira, era hacer un gobierno militar. Vos estás hablando en el año 43, pero claro, sin embargo Perón en el año 30, inmediatamente después del golpe de Estado y estando con Justo, Perón con Descalzo son los 2 hombres del ejército que convocan a los partidos políticos. Él está de acuerdo en la convocatoria de los partidos políticos para explicarle, estoy hablando de la revolución del 30, que no es una revolución que va a tener una salida en contra no va a voltear el Parlamento ni va a voltear la ley Sáenz Peña. Ese vínculo con los partidos políticos lo toma Perón y lo toma Descalzo. Claro, pero se repite a la vuelta de los años todo eso. Vos decís eso. Seguro. Ajá.
Sí. Pero perdón, una cosa es el proceso del año 30-32 y la salida de Uriburu, y en alguna instancia, porque, perdón, volvemos a la memoria de Sarobe, en el año 32, si hubiésemos estado hablando de la dictadura, de la coyuntura, había 3 salidas posibles. Que Uriburu consolidara la dictadura militar, que Justo fuera presidente con la concordancia y el acuerdo y la rosca con los partidos políticos, o tercero, que volviera Irigoyen. La tercera, o los radicales, la tercera era inviable porque la revolución, cuando se hace una revolución no es para entregarle el poder a los que derrocan. Claro. Ese es un principio básico. El segundo es que la dictadura de Uriburu era inmanejable, entre otras cosas porque Uriburu en definitiva no había conseguido hacer la revolución del 30. La revolución a él le fracasa el 30 de agosto y durante esa semana se arma el ganado que se ganara la calle contra Irigoyen y que arreciara un montón de factores en contra de Irigoyen. Es decir, que el gobierno de Uriburu surge, digamos, gracias a los partidos políticos y a aquella famosa cosa de los partidos que van a los cuarteles a golpear la puerta. O sea que Uriburu ya arranca debilitado porque no tiene tiene un escaso apoyo militar y ningún apoyo político. Y Irigoyen y los radicales no podían volver. Entonces la única que quedaba era la concordancia. Muy bien. No sé si... Sí. Ahora, digo... cuando llegamos al 43 la cosa es distinta. ¿Cuál era el 43 la situación? La situación era la siguiente. Patrón Costas presidente ya estaba cantado, iba a ser presidente. Sí. ¿No? Sí, bueno, pero Ramírez también lo quería... El 4 de junio del 43 se iba a consagrar la fórmula. Pero perdóname, Ramírez también lo quería hacer y cuando se entera el presidente de la Nación lo echa porque iba a ser candidato por los radicales, ¿verdad? No, perdón. Un sector del radicalismo le había ofrecido a él la presidencia, pero el 4 de junio del 43 el radicalismo estaba en una crisis y en un callejón sin salida, porque estaba reunida la Convención Nacional que no lograba hacer la unión mejor dicho, que no lograba que la convención terminara de aprobar la unión democrática, es decir, la unión de los radicales con los socialistas y los demócratas progresistas. Los socialistas querían el segundo término de la fórmula y estaban en conflicto con los demócratas progresistas que también la querían. Es decir, que había un conflicto interno, insoluble en el radicalismo, entre otros factores, por Amadeo Sabatini, que no quería saber nada con el unionismo, y los sectores que querían la unión, que eran los sectores, digamos, desprendidos del viejo alvearismo. Entre otros el sucesor de Alvear, que era Tamborini. ¿No? Entonces teníamos Patrón Costas presidente, una fórmula opositora radical socialista para nada digerible para los campos militares, o dar el golpe militar y tomar el poder. Esas eran las 3 coyunturas. Todo lo demás... Claro. Ahora, el golpe militar, la decisión, ¿no?, de que las Fuerzas Armadas salieran a la calle, a tu juicio, ¿de quiénes? Porque en el año 30 tenemos claro las figuras, no tenemos esa noche la decisión es de Anaya, el coronel Anaya, el jefe de Campo de Mayo. El coronel Anaya, el jefe de Campo de Mayo, decide, lo van a buscar a Ramírez al último momento y deciden salir. Y a tal punto, perdóname, Ramírez no es el jefe de la revolución, mejor dicho, puede haberlo sido intelectualmente y de hecho lo terminó siendo. Pero esa noche Castillo, cuando se entera de que hay un movimiento de tropas, lo manda a llamar a Ramírez. Ramírez va a entrevistarse con Castillo. Castillo deja detenido en la casa de gobierno hasta que Rawson entra en la casa de gobierno. O sea que Ramírez no participó para nada del golpe. O sea, Ramírez se subordinó a Castillo. Bueno, Castillo pregunta... Ramírez toma el poder y los militares dicen, no, este tipo no. Entre otras cosas porque Rawson era rupturista. Claro. Ahora, ya tenemos a Ramírez... Ese famoso escrito de Perón en 3 revoluciones militares. Rawson era un tipo que vino de afuera, no entendió nada, había que echarlo. Ahora te hago una pregunta, porque inmediatamente que asume que Ramírez... como presidente, pone como ministro de guerra a un marino que en este momento no
No, se me fue el nombre. Ministro de Guerra, no, a Storni, ministro de Relaciones Exteriores. Perdón, ministro de Relaciones Exteriores es Storni. Ministro de Guerra es Farrell. Sí, es Farrell, perdón. Y el segundo, el Ministerio de Guerra, Perón. Y ahí, pero ¿cuál es la jugada maestra? Digo, fíjate. Claro. A Naya le hacen los ponen de ministro, lo hacen integrar del gabinete y lo sacan de Campo de Mayo. ¿Y quién va a Campo de Mayo? El gran aliado de Perón, el coronel Ábalos, que termina siendo su enemigo en octubre del 45. Claro, pero el gran aliado de Perón es Ábalos, y lo pone de jefe de Campo de Mayo. Perfecto, pero voy al tema, que te quiero hacer una pregunta, que voy al tema de Storni, el almirante Storni. Sí. El almirante Storni, era un hombre, digamos, un liberal, que había escrito varios libros respecto de una geopolítica vinculada al Atlántico y vinculada a Inglaterra. Storni envió una carta a Estados Unidos, en donde, al parecer por decisión del presidente, de Ramírez, donde le pide que arme a la Argentina, que le venda armas a la Argentina, porque hay una desigualdad militar entre Brasil y la República Argentina. Y al parecer, la mano, ahí en esa carta, por lo que dicen algunos historiadores, metió la mano Perón, en esa carta en donde solicitaba, de alguna manera, una alianza con Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos no lo entendió, lo hace público, y Storni se tuvo que ir, y hay una rebelión de los sectores nacionalistas del ejército con cualquier posibilidad de acuerdo con Estados Unidos. ¿Esto es así o no? Sí, por supuesto, pero no de acuerdo con Estados Unidos, de ruptura con el eje. Ajá. De ruptura con el pero eje. ahí le están pidiendo armas. El tema empieza con Castillo, Ruiz y Iñazú en Río de Janeiro, enero del 42. Ajá. Y continúa cuando Ramírez termina definiendo la ruptura con una maniobra que le hace Inglaterra, termina definiendo la ruptura con el eje, y Ramírez es derrocado y sustituido por Farrell. ¿Qué hace Estados Unidos? Considera que el cambio de Ramírez por Farrell se debe a que Ramírez dispuso la ruptura de relaciones con el eje. Y a partir de ese momento, la política de Estados Unidos contra Argentina comienza a ser cada vez más dura, al punto de tal de que 3 meses después, en julio, prácticamente Argentina queda absolutamente aislada del sistema internacional. Bueno, ahí entonces por eso... Bueno, pero son datos duros esto, ¿eh? Claro, por supuesto. Sí, por supuesto, pero por eso... Tiempo después se sabe recién que Estados Unidos considera que el cambio de Ramírez por Farrell fue por causa de la ruptura, y acusa a varios militares, entre ellos Perón, de haber prohijado semejante cosa. Claro, pero por eso digo, decir, ahí la lectura que hace Estados Unidos del gobierno militar argentino es una lectura equivocada, porque cuando hace pública la carta de Storni, en donde Storni está pidiendo armas a Estados Unidos, que le venda armas a Estados Unidos, si Estados Unidos le vende armas a la Argentina, de hecho, pasamos a ser, aunque no firmemos un acuerdo, aliados como lo es Brasil. Y cuando Estados Unidos hace pública esa carta, pero destruyó toda posibilidad de que la Argentina, o que ese gobierno, marchara en un tibio y lento acuerdo con Estados Unidos. Eso fue Estados Unidos el que rompe, el que patea el tablero. Digo, No, ahí, perdóname. Sí. Si hubiésemos estado hablando en ese momento y leyendo la prensa nacionalista, sí, ¿no es cierto?, veríamos que haber aceptado eso significaba lisa y llanamente la quiebra del régimen militar tal en los términos en que se había establecido. Bueno, ahí viene la pregunta. Fíjate que como consecuencia de eso se da por terminado el GO. Claro, pero ahí viene... El GO termina justamente por eso, porque decís, bueno, no, ya cumplimos el objetivo. Ajá. No, pero perdón, si alguna duda cabe y que la cosa todavía se pone mucho más aguda con Estados Unidos, pues las movilizaciones que se organizan poco tiempo después en favor de la neutralidad argentina, donde participan ya sindicatos movilizados por Perón.
y donde el discurso de Perón ¿cuál es lo que agrava esto también es el famoso discurso de Perón en La Plata inaugurando la Cátedra de Defensa Nacional. Ajá. ¿Te acordás de ese discurso? Sí. Bueno, ¿cuál es la frase que realmente cae como una bomba en Estados Unidos y en el Departamento de Estado? La frase donde eso de que Perón diga que la guerra es inevitable, que el país tiene que si quiere la paz vamos para la guerra, todo eso que es fascista y esto y lo demás, eso podemos conversarlo. Ajá. Lo que es inadmisible es cuando Perón dice: a nosotros no nos importa quién termine ganando esta guerra. Eso es inadmisible. Claro. A la Argentina no le importa quién termine ganando esta guerra. Eso en junio del 44 es inadmisible. Y a partir de ahí no hay retorno. Ajá. Bien. A partir de ahí no hay retorno. Bien. Y donde el gobierno cada vez se endurece más. Bien. Hasta un momento en donde el gobierno tiene que ir pensando en una salida electoral. Porque, Y ahí sí Perón se da cuenta que no tiene salida electoral sino radicales. ¿Por qué el gobierno comienza a pensar, digamos, a fines del 44, creo, comienzo del 45, comienza a pensar en una salida electoral? Cuando... Porque no da para más. Fíjate que el gobierno, si hubiésemos hablado hasta la marcha de la Constitución y de la libertad, ¿no es cierto? El gobierno externamente no tenía absolutamente ningún apoyo. No tenía ningún apoyo. Ajá. Aparente. Sí. Aparente. Terminó demostrándolo contundentemente. Ajá. Bueno, escúchame, Guillermo, le hemos dedicado mucho tiempo al 43. Bueno, si querés hablamos un poquitito de lo que vino después, que también he trabajado. Claro. Así que, bueno, demos paso al otro tema del cual vos has trabajado. Contanos un poco. Vos has hecho, estamos hablando de las entrevistas que has hecho. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, ¿me estás escuchando? Las entrevistas que hice... No, cuando vos me decís... Con el micrófono. Cuando vos me decís, bueno, para dar paso a los nuevos temas que yo he trabajado. Háblame de esos nuevos temas que vos has trabajado que creo que tienen que ver con esas entrevistas inéditas que has hecho. Sí, bueno, están en realidad en un sitio web, que quiera verlos, incluso vos podés acceder. No, si yo las tengo, vos me las mandaste y las he leído, por eso estoy al tanto de ellas, sí. Bueno, me pareció muy interesante. El periodo al cual te estás refiriendo y que yo he trabajado es, digamos, el periodo 55-73, ¿no es cierto? Los 18 años del peronismo proscripto. Sí. Bueno, ante todo, vamos a empezar por lo central. En esos 18 años, el protagonista central de la política argentina fue el ejército argentino. Si no se parte de esto, no se entiende nada. Claro. Bueno, el protagonista central fue... Bueno, y después tendríamos que analizar dos cosas. Sí. Los 18 años de Perón en el exilio y los 18 años del peronismo realmente existente en la Argentina, que no son exactamente lo mismo. A ese peronismo realmente existente es al que dediqué mis entrevistas, que en realidad las considero una creación de fuentes, porque muchas de las cosas que dicen esos protagonistas, sobre todo el campo sindical relacionados con Bandor, se hubieran perdido. Claro. Bien. Vamos primero a hacer algunas consideraciones sobre Perón en el exilio. Sí. ¿No? Si te parece. Sí, me parece perfecto. Bueno, vamos a mirar un poco datos groseros, los datos más gruesos, los brochazos de Perón en el exilio. Perón celebra el 17 de octubre del 53 en Plaza de Mayo compartiendo el balcón con Anastasio Somoza. Sí. Se exilia al Paraguay de Stroessner. Pasa después a Panamá, donde vive en la ciudad de Colón, y ahí conoce a Isabelita. Se traslada a la Venezuela de Pérez Jiménez, luego a la República Dominicana de Trujillo y termina en la España de Franco. Me parece que este club está bastante claro. Sí, no hay muy bien. Ninguna duda. Perfecto. ¿Quiénes están con él? En la primera etapa el mayor Pablo Vicente, ¿no es cierto?, que pasa a ser secretario ayudante de Perón y que había estado junto a Perón desde los acontecimientos de junio del 55 a septiembre del 55. Fíjate cómo de ese club
o mejor dicho, en la primera etapa del exilio de Perón, un personaje central es Rodolfo Martínez, Martincho, que publica un libro, Grandezas y Miserias de Perón, una vez que Perón lo echa. Este Martincho es un tipo que termina en Cuba con Batista. Sí. Pablo Vicente es un tipo que termina más o menos próximo a formaciones especiales. Sí, sí, claro. Después de esto, el personaje clave, el que sostiene financieramente a Perón, es Jorge Antonio, un personaje clave en todos estos años. Perón después lo pone a Cook como su representante personal y después termina cuando la manda Isabelita a Paraguay, después a Buenos Aires para frenar el neoperonismo, termina, digamos, con López Rega. Entonces vamos mirando desde Pablo Vicente, Martincho, Jorge Antonio, Cook y López Rega, y tenemos una ensalada bastante complicada, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, pensemos además otra cosa. ¿Qué significaba entre el 55 y el 73 vivir en Madrid? Estar realmente muy dificultosamente relacionado con la Argentina. No ya hablemos de un exilio político. Recordemos que hasta avanzar a la década del 70, el precio de un departamento era muy distinto si tenía o no teléfono. Ajá. Llamar a fines de la década del 60 de Buenos Aires a La Plata había que pasar por una telefonista que te decía cuántos minutos de demora había para llamar a La Plata. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Bueno, Perón recibía todos los días cartas, visitas de gente de toda la haya y pelaje. Durante todos esos años, Perón, tal como él lo dijo, yo soy como el Padre Eterno que bendice a todos a condición de que profesen, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a encontrar cartas, dichos y directivas de Perón de la laya y pelaje que se nos ocurra. Además, poniéndonos humanamente en los zapatos de Perón, no políticamente, humanamente en los zapatos de Perón, un exiliado como Perón, que todos los días recibe cartas, visitantes, de gente que va a demostrarle su lealtad, su afecto, pero también va a demostrarle llevarse alguna cuota personal de su interés personal. Durante todos esos años, todos esos visitantes, todos esos peronistas que fueron a verlo a él como el líder en el exilio, en definitiva a Perón le crearon una gran base de confianza en toda la base en que se apoyaba, pero también una gran base de desconfianza frente a todos estos personajes. No terminó confiando en nadie, y eso era lógico que no terminara confiando en nadie. Sí, claro. Y porque último, cualquiera a 15.000 kilómetros de distancia lo podía embromar. Bueno, incluso las cartas no se enviaban por correo porque era peligroso. Sí. Era un tipo que viajaba, y viajar a Madrid en esa época no era como es ahora, era bastante costoso y bastante complicado. Sí. Ir a verlo a Perón, acceder a Perón, que Perón te diera la cartita, que vos trajeras la cartita, que se la dieras a los tipos que Perón te dijo que se la diera. Ya ahora todo un mecanismo bastante complicado. Sí. Mandar cintas magnetofónicas, ni te cuento. Sí. Entonces realmente vivir en el exilio en esas condiciones era bastante complicado. Y después otra cosa, en 1970, vamos a un detalle, se estrena en Buenos Aires la obra El avión negro, ¿no? Una obra teatral de mi querido Tito Cosa, que la hace con Somiliana, Rosenmacher, Tevenik, ¿no es cierto? ¿Qué era El avión negro? Una especie de tragicomedia de algo imposible, o sea, era soñar con cosas que no tenían ningún fundamento, ¿no? Sí. Bueno, entonces, perdón. Sí. Muchas de las historias que se arman ahora de Perón en el exilio esquivan todas estas cuestiones, que me parecen centrales. Entonces no me parece tan extraño el Perón del 73 que vino como vino. ¿A qué te referís? Del 73, Perón del 73, ¿qué? ¿A qué te referís cuando decís no me parece extraño el Perón del 73 que vino como vino? Es decir, con el Grupo de Madrid. Con la gente que estuvo junto a él los últimos años, con Isabel, López Rega, la gente con la que vivía. Por supuesto. Que era la única gente en la que él terminó confiando. Pero escúchame, a ver, digo, si vos querías hablar con Hipólito Yrigoyen, esto lo cuenta Manuel Gálvez, si vos querías hablar con Hipólito Yrigoyen, muchas veces tenías que ir al carbonero que vendía carbón y papas abajo de la casa de él en la calle Brasil. Y decirle, ¿estará el señor presidente? Más voy a ver. Y era el que te decía, sí, está, no está, te recibe, no te recibe. El único tipo que podía acercarse a Hipólito Yrigoyen sin ambiciones de desplazarlo. En el caso de Perón también lo mismo.
Bueno, pero estoy diciendo que esas son cosas humanas que hay que tener en cuenta con Totalmente, totalmente. Escúchame, Guillermo, nos quedan 2 minutos, Guillermo. A ver, redondeame un poquito. Una cosa más, te voy a decir una cosa más. Cuando Perón, ¿por qué esto de Perón y el peronismo? Sí. Cuando en el 73, que es algo conmovedor, los 18 años de cómo vuelve Perón, son algo realmente conmovedor. Sí. Un amigo me dice, mira, después de lo que hemos visto, después de esta vuelta de Perón y después de la manifestación que hubo en Ezeiza, sí, en las próximas elecciones, más que votar por Perón, hay que votar por los que votan por Perón, porque realmente demostraron una lealtad inconmovible. Claro, claro. Bueno. Guillermo. Bueno, otro día, si querés, hablamos del peronismo realmente existente en esos años, sí, y de los aportes que he recibido acá del Instituto de Historia Social de Ámsterdam en una investigación que también tengo publicada ya hace algún tiempo. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar nuevamente, Guillermo. Te agradezco enormemente este esfuerzo que has hecho y además esta exposición espectacular. Con esta memoria que tenés extraordinaria. Un gran abrazo y volvemos a hablar, Guillermo? Bueno, gracias a vos y a las personas que nos escuchan, consecuentes oyentes de Radio Cultura. Gracias,